Si llevas meses o años intentando recuperarte de tu lesión de rodilla después de una operación o te acabas de operar y quieres realmente saber cómo poder recuperarte al 100%, este vídeo es para ti, porque muchos de los lesionados que se acaban operando no llegan a recuperarse al 100% o no sienten que sean capaces de disfrutar de su deporte, disfrutar de su ocio, que muchas veces es en el aspecto deportivo. Por eso, en este vídeo te voy a explicar las 4 razones y obviamente te voy a dar un poquito los motivos por el que no te has llegado a recuperar al 100% después de tu operación de ligamento cruzado, de menisco o de otra operación de rodilla. Así que simplemente vamos a ir al iPad y aquí te voy a ir presentando un poquito lo que vas a saber y estas 4 razones y cómo realmente debemos darle la vuelta. Lo primero es hacerte tú realmente la pregunta de ¿por qué no te has recuperado o por qué no me he recuperado al 100%? He hecho todo lo que estaba en mis manos para intentar recuperarme. Y lo segundo serían estas 4 razones que comúnmente con más de 250 deportistas que he trabajado de manera online se ha visto que al final se han ido repitiendo, ¿no? Lo primero, solo trabajas el dolor y no la causa. Y esto es un aspecto que parece que no, pero es súper mega importante, porque mucha gente se piensa, me voy a operar, esto va a solucionar mi problema. Al principio puede que sí, puede que no, depende del umbral de dolor de cada persona, tengamos más dolor, menos dolor, y eso nos lleve a hacer diferentes acciones al principio o después. Entonces, desde aquí vamos a coger 3 variantes. Si nosotros tenemos un dolor muy exagerado, normalmente la gente acaba en un reposo prolongado. Cuando se ha visto que una persona, si se ha lesionado el ligamento cruzado anterior o menisco o ambas a la vez, esto es la antítesis de recuperarte al 100%. Una buena recuperación activa en situaciones tempranas, en operaciones tempranas, te va a llevar después a agilizar toda la operación de recuperarte, de volver a tu deporte y demás. Eso sí, es un periodo largo, hay que trabajar obviamente. Aquí nadie te regala nada en este aspecto, ¿sí? Pero reposando seguro que te vas frenando. El siguiente aspecto sería un poquito el músculo sigue atrofiado. Mucha gente también le da mucha importancia a esto de la hipertrofia y de la atrofia. No un tamaño muscular puede significar más fuerza, ¿vale? Esto es lo primero que tienes que saber, pero sí el empezar antes te va a ayudar a volver a tus orígenes de tamaño muscular y después volver a hacer esas actividades que tanto querías, ¿vale? Y después, lo más primordial, yo creo que lo que más gente o más deportistas o como quieras llamarles tratan es el síntoma, que es hacer actividades pasivas. Y aquí entraría todo el tema de magneto, y me quedo con el magneto, electro, indiva, ¿vale? Y muchos otros detalles que la gente trabaja, pero después lo dejan ahí y listo. Cuando realmente, si tú te haces consciente de que si quieres llegar a hacer esos movimientos que quiere, pues el cuerpo necesitará movimiento. Que yo no te digo, ojo, que esto no te ayude a mejorar todo lo que es lo que hemos dicho aquí arriba, que es el dolor, ¿vale? Todo lo que es el dolor, esto te va a ayudar seguramente a tolerarlo, la inflamación y demás. Pero esto no significa que te quedes con esto, y menos en cuanto avance lo que es la recuperación. Este sería el primer motivo, y una vez hablado del dolor, el segundo por el que no te recuperas al 100% es que tu cerebro protege tu rodilla. Y al fin y al cabo nosotros estamos mirando aspectos físicos, lo que es todo el dolor, inflamación y demás, pero tú tienes que pensar que dentro de tu cuerpo pasan cambios fisiológicos, ¿vale? Muy importantes. Pasan estos cambios donde realmente dentro hay cicatrices, hay inflamación, hay sangre, oye, hay otros procesos que se tienen que ir mejorando en este aspecto y eso necesita y requiere su tiempo. Para hacerte un ejemplo, normalmente la gente, aunque
se determina objetivos por tiempo, lo que sea, pues 6 meses, 9 meses, ¿no? 6 meses ya se ha quedado bastante anticuado, ¿vale? Espero 9 meses para volver al deporte, ¿sí? Que también se ha quedado anticuado porque se está viendo que lo más idóneo es que esperemos incluso 12 meses. Y es más, te voy a decir, a los 12 meses la plástica que te pongan, ¿sí? Esto es el injerto de ligamento cruzado en tu caso, si te has operado el ligamento, no ha madurado todavía, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que realmente, aunque nuestra fase se acabe ahí, luego tenemos que seguir trabajando en otros aspectos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Protege esa rodilla, empiezas a cojear, empiezas a cargar más en la otra rodilla, que son situaciones muy comunes. Entonces ahí está el tema de, desde el principio, desde la primera fase, reeducar ese movimiento humano. El cuerpo y la cabeza van unidas y lo primero que va a hacer el cuerpo es tener ese miedo a volver a caer, que yo creo, sinceramente, cuando pasas por este tipo de lesión, es uno de los factores más importantes a trabajar. Y esto se trabaja desde el principio, con una recuperación activa y una reprogramación mental, ¿vale? Porque lo que te he dicho es que la cabeza va a frenar esos movimientos, te va a hacer dudar. Esto al final va a ser una montaña rusa, así que es lo que tienes que aprender, ¿vale? Aprender a tolerar las emociones en estos puntos. El segundo punto será los patrones de compensación que te comentaba. Y una cosa muy común, y quiero que te lo hagas tú ahora mismo, imagínate que tú te rompes la rodilla izquierda, ¿vale? Esta rodilla, ¿vale? Ha sido operada, ¿ok? Entonces, ¿qué suele pasar aquí a la hora de la pierna derecha? Vale, hay dos factores comunes, ¿sí? Hay muchos, pero normalmente o nos empieza a doler la rodilla, ¿sí? O nos empieza a doler lumbar, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente aquí, y nosotros el mayor error, que lo veremos más adelante, que hacemos es miramos solamente lo que es la rodilla, cuando realmente tenemos que ver todo el complejo del movimiento humano, lo que es tobillo, cadera, core, entre otras cosas, para saber cuáles son nuestros patrones compensatorios, atacar ahí desde el principio que esto ha podido pasar. Como vimos en otro vídeo, la causa de la lesión de rodilla ha podido ser porque no tenía buena rotación, porque no estaba preparado por las fuerzas, hay diferentes motivos, ¿vale? Y en este caso, que mucha gente recae, incluso esto es muy común, de si me he roto la rodilla izquierda, como el ejemplo que estábamos poniendo, vuelvo al deporte a los 6-7 meses que la gente tiene esa ansiedad y me vuelvo a romper la otra rodilla, ¿vale? Que esto suele pasar muchas veces. Y esto, para tratar esto y para atacar esto, es este test el que tienes que pasar, ¿sí? Nosotros con los chicos del programa es lo que hacemos y lo que vamos viendo. Si tú ves que este test está por debajo de 65, lo siento mucho, pero no estás preparado para volver, para hacer el deporte que quieras, porque va a haber mucha probabilidad de que te vuelvas a lesionar. Y estos son 3 factores mentales que tienes que empezar a trabajar. ¿Cómo reprogramar tu mente? Pues aquí puedes entrar en diferentes aspectos, ¿sí? Trabajamos, como es el programa Reapta y Rinde, con psicólogos deportivos. ¿Para qué? Entender proceso. Después quedaría entender dolor y entender también el miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú lo que necesitas es cambiar lenguaje cerebral, ¿vale? Que muchas veces es la que nos hace dudar, ¿sí? Bien, ya hemos visto 2 motivos diferentes, vamos a por el tercero que pueda trabajar en ti, ¿sí? Tu rehabilitación no tiene progresión ni objetivo, y esto, quieras o no, es muy común. ¿Qué pasa?
en estos todos tipos de rehabilitación, como es la seguridad social, la mutua y demás. Es verdad que la seguridad social suele avanzar un poquito más, mutua suele estar establecido en un protocolo bastante básico, pero lo que hacen es darte esas entre 30 y 50, depende, sesiones, ¿sí? 30 y 50 sesiones y avanzan muy poquito. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo, dentro del programa, tengo gente que me ha venido a los 5 meses post sin saltar ni correr. ¿Esto qué quiere significar? Pues que esto, su objetivo era volver al fútbol, ¿vale? Entonces, esto se nos queda muy corto y se nos queda insuficiente. Aunque los 5 meses te hayan mejorado inflamación, movilidad, dolor, ellos lo que te hacen es prepararte para una vida funcional, que tú vayas a trabajar, tú vayas a caminar y listo. Pero luego, aparte, si tú quieres hacer más cosas, tienes que hacer más cosas, ¿sí? Y esto es súper importante. Tienes que trabajarlo desde el principio, trabajando esos ejercicios de fuerza, movilidad y demás, que incluso te va a ayudar. Yo, de hecho, tengo en el programa gente que ha tenido que dejar esta fase de la seguridad social porque lo que hacía era perjudicarle a la hora de volver a hacer lo que quería, que era simplemente caminar por el monte y hacer senderismo, porque es lo que a él le aliviaba. Y lo que le hacían realmente dentro de la seguridad social es darle mucha caña y así la rodilla no paraba de inflamarse y eso nos hacía hacer un paso para adelante, un paso para atrás y estábamos ahí atascados hasta que tomó él mismo la decisión que vio que se estaban pasando, ¿vale? Otro aspecto, aquí, ¿qué sueles hacer para compensar esto? Vale, ya sé que tengo que hacer ejercicios, Iñaki, ¿cómo lo hago? Vale, empiezo en YouTube, sí, y hago ejercicios genéricos. Yo mismo tengo ejercicios en la fase 1 que puedes hacer, pero ¿son los adecuados para ti? Tienes una sutura meniscal, tienes una menisectomía, el injerto es de la pata de ganso, es de un banco, es del cuadricipital, del tendón rotuliano. Eso es lo que tienes que pensar. Y sobre todo, hacer esos ejercicios genéricos. ¿Todos tenemos la misma fisionomía? Hazte esta pregunta, lo primero. Yo, por ejemplo, personalmente soy muy de patrón de cadera, ¿vale? ¿Esto qué significa? No utilizo casi nada lo que es las rodillas, ¿vale? ¿Es mejor? No tiene por qué. Yo tengo muy mala sentadilla. Hay otra gente que tiene muy buena sentadilla, ¿vale? Que lo que hace es, a ver cómo lo hago, así. Es esto y llevar este culo hasta abajo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que este va a tener más demandante, va a tener las rodillas más demandantes, entonces tú ya sabes dónde trabajar. Esto no, obviamente, si te viene alguien, si tú me vienes recién lesionado, no sabemos, pero si tú llevas ya tiempo lesionado y no te estás recuperando, puede ser porque realmente no te han analizado y tú sigues haciendo estos ejercicios que te dicen top 10 ejercicios, top 5 y demás, ¿vale? Porque no todos somos iguales en este aspecto. Aquí la siguiente, aquí mira, me he equivocado, esta R sobra sin fases claras. Tienes que pensar una cosa, y es que mucha gente se establece, como he dicho antes, en periodos de tiempo. Los periodos de tiempo están bien porque nos hacen ver, vale, si no llegamos en este periodo a este, puede ser un problema, pero no siempre se cumplen y no siempre se tienen que cumplir. Sobre todo, yo por lo menos soy muy partidario de, oye, si por ejemplo el primer mes, ya la primera semana conseguimos 90 y extensión completa, ejemplos que te pongo, 90 grados de flexión, quería decir 90 grados flex, extensión completa. ¿Qué pasa? ¿Que ya tenemos que avanzar? Pues no soy muy partidario porque el tiempo también pone esa fase, pero tenemos los objetivos de fase cumplidos. Hay otra gente que al cuarto mes todavía le esté costando la hiperextensión, que es lo más importante para caminar, y al final nos hace cojear, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no te des por decir, vale, he llevado un mes, llevo un mes, ya tengo que hacer esto. Llevo 3 meses, ya tengo que hacer esto. Eso está bien,
pero lo que tienes que poner es objetivos por fase e ir cumpliendo esos objetivos. Ponerte checklist y seguramente esto es lo que no hayas cumplido hasta ahora. Como el caso de Juan Alberto, 1,5 años de su segunda operación, ¿vale? Oye, dolor al subir y bajar escaleras, imposible correr, imposible saltar. ¿Cómo es esto posible? ¿Vale? Porque le habían dado un tratamiento, estos tal, que lo que hacía era, oye, por tiempo estás bien, te tienes que ir, se te acaba la rehabilitación, ¿vale? Y en este aspecto, puntos claves son que no tienes una fecha ni criterios de alta. Ya te he dado un criterio de alta mental, que es el ACL, RSI, ¿vale? Pero después tenemos más criterios físicos. Test. Y es que esta lesión, para tratarlo, tienes que ir evaluando constantemente. Ya no solo unos test genéricos, sino test de la persona. Hay test, como te he dicho, que a una persona le va a costar más y a otra menos. Y esto es importante que tú lo sepas. Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es pasar por una valoración en el programa. Después de una valoración ya se verá en qué punto estás y en qué punto has fallado y si realmente esas fases han sido las más importantes y lo que tú has necesitado para llegar hasta donde quieres estar, ¿vale? En el caso de Juan Alberto, por ejemplo, hemos llegado a hacer trails de 35 kilómetros con 1300 de desnivel, pero primero hemos trabajado desde un punto donde ver qué es lo que necesitaba, qué es lo que estaba fallando y desde ahí evolucionar para recuperarse y sobre todo quitar ese dolor de subir y bajar escaleras. Ahora sí, vamos a por el último, ¿vale? Mucha gente, ya hilado con todo lo anterior, no integra ni fuerza por miedo, desconocimiento, ejercicios de YouTube, ni carrera, ni saltos, ni nutrición, ¿vale? Son aspectos clave que esto es lo que tienes que buscar dentro de tu recuperación. Es que desde el día 1, ¿sí? Y si no te has recuperado así y llevas más de un año, 2 años después de la operación y sientes que no te has recuperado al 100%, puede ser, y si analizas, es que no has metido nada de esto. Sobre todo aquí suele haber mucho fallo, ¿sí? Sobre todo ahí, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí es lo que vemos es, lo primero, ¿vale? General sin especificidad. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Vale? Te voy a poner dos casos diferentes, como lo puse en el anterior vídeo, ¿vale? Para analizar el contexto de la lesión. Y tenemos, por ejemplo, mujer, 55 años. Objetivo, senderismo. Hombre, 31 años. Objetivo, lo más común, fútbol. Vale, ¿qué te quiero decir con esto? Vamos a buscar estas cosas de especificidad y cómo te sientes tú identificado, ¿vale? Esta persona, esta mujer de 55 años, va a buscar realmente hacer muchos saltos, cambios de dirección, frenadas, aceleradas y todo esto, no. ¿Pero qué necesita? Fuerza máxima para controlar esa frenada cuesta abajo, pero que sea continua, ese empuje hacia arriba. Entonces nosotros tenemos que trabajar esta especificidad aquí. En cambio, en objetivo fútbol entra en la misma fase de ejercicios o de métodos que te acabo de comentar, pero necesita muchísimas más cosas, necesita realmente verse bien, verse preparado, pero ya no solo físicamente en movimientos, sino también analizar su situación, analizar cómo lo hace. No es lo mismo un delantero, un defensa, por ejemplo, un portero, hay diferentes factores, entonces necesita realmente estar preparado para eso y necesita esa especificidad. Y con lo que venía antes diciendo, no es lo mismo de posición, no es lo mismo una persona de 1,87 que una persona de 1,70, hay diferentes aspectos que tenemos que ir mirando, ¿vale? El contexto también cambia, ¿ok? Y en este aspecto es importante hacer una readaptación holística, que significa autónomo, por ejemplo, estudiante, trabajo,
familia, que social, no sé, por ejemplo, ¿no? Aquí, el trabajo vamos a poner médicos, ¿no? Guardias cambiantes, horarios diferentes, pues semana a semana hay que ajustarlo, ir ajustando ahí para no crear ese estrés excesivo que pueda afectarnos después psicológicamente y afectarnos a la rodilla a la hora de jugar, ¿vale? Un autónomo, lo mismo, ¿sí? Tiene su gestión de horarios y demás, pero igual tiene menos tiempo. Por ejemplo, yo tengo el caso de que Jorge quería volver a jugar con su niño a fútbol, no podía por el dolor después de un año de menisco. ¿Qué pasó aquí? Pues que él era autónomo, tenía mucho trabajo y lo único que podíamos hacer era media hora en casa, 3 veces a la semana, y ahí ya pues tuvimos que ajustar, pero que él estuviese cómodo y que se recuperase era lo primordial, ¿vale? Para conseguir estos objetivos que tanto te estoy comentando. Y por último, que muchas veces suele pasar aquí, es abandonar. Abandonar en el sentido de que tú ya llevas más de un año con esta lesión y lo que sueles hacer es: esta lesión es para siempre, he probado fútbol, no puedo, he probado pádel, no puedo, y esto es lo que hace que dejes de hacer más deporte, que dejes de hacer ocio, que te tires en el sofá años y años, emocionalmente cohibido, y decirte a ti mismo, esta es la nueva realidad, cuando realmente no quieres que sea la nueva realidad, ¿vale? Entonces, en este aspecto tienes que tomar estos 4 contextos sí o sí, son primordiales para saber realmente por qué no te estás recuperando y cómo darle la vuelta a estas situaciones. Espero que te haya gustado este vídeo. Te voy a dejar aquí abajo un taller gratuito donde explico un poco mi metodología, explico un poquito todo esto, y ahí podrás contactar con nosotros o con quien quieras. Y si quieres, suscríbete, dale like y deja un comentario por si tienes alguna duda. Un abrazo enorme y nos vemos a la siguiente.